Hola, hola, buen día a todos los que están escuchando este audio de grabación. Eh, Me llamo Sayuri y en esta ocasión quiero contar un cuento o una especie de historia de terror que me sucedió personalmente. Así que espero la disfruten y que sea de su agrado. Si les gusta la historia y desean escuchar más, pueden decirlo en la caja de comentarios de la parte de abajo o bien darle un like a este video. En todo caso, trataré de estar subiendo un video por lo menos una vez cada semana con una historia de terror que me haya sucedido a mí, a una persona que yo conozca cercana o de terceros que me hayan contado. Espero lo disfruten, agradezco que hayan venido hasta aquí y comenzamos con esto. La historia que en esta ocasión comentaré sucedió alrededor de hace eh, varios años atrás. Yo tenía como 13 años, 13 o 14 años. Um, la historia me sucedió en mi casa. Bueno, en aquella época yo estaba cursando, no me acuerdo bien si fue primero de ciclo o segundo, no estoy muy segura, bueno, eso es irrelevante. La cosa es que me acuerdo bien que fue un día viernes, el último día de la semana de exámenes, y ese día me tocaba inglés. Pues bien, la cosa sucedió de esta forma. Yo siempre solía poner la alarma tipo 3 de la mañana para levantarme y ponerme a estudiar en la sala de la casa. Como podrán ver en la imagen que les coloqué, la habitación en la que estaba durmiendo en esa ocasión era la de mi madre, que está marcada en este momento. Y bueno, yo coloqué la alarma, me levanté a las 3 de la mañana. Me pareció una buena hora porque empezaba a estudiar empezaba las clases hasta las 7 de la mañana. Pues yo todas las semanas estuve haciéndolo eso. Todas las semanas me estuve levantando a esa hora para estudiar. En algunas otras ocasiones incluso a partir de las 2 de la mañana. Pues bien, en esta ocasión me levanté. eh, Estaba un poco somnolienta. Pero aún así tuve que hacer la fuerza de levantarme porque en la clase de inglés me iba muy mal. Y tenía que sacar una buena nota. O por lo menos intentarlo. Pues bien, me levanté, abrí la puerta, salí y estaba justo en el pasillito que les estoy marcando ahí. Estaba justo en ese pasillo y estaba pensando de la hueva que me va a tener que levantarme a estudiar en inglés. Cuando noté, hay un pequeño, muy pequeño patio interno en la casa. Entonces se puede ver hacia el cielo, es destechado. Entonces estaba la luna llena, bien grande, me acuerdo. Y me llamó mucha la atención y me gustó bastante cómo se miraba. En eso volteé a ver, mi mirada atravesó lo que sería el patio interno hacia la otra puerta. Vi que había alguien parado así en la misma posición que estaba yo, justo enfrente de la puerta. Lo primero que pensé, o lo primero que se me vino a la mente era que era mi primo, el primo que tenía exactamente la misma edad que yo. Pensé que se había levantado para ir al baño o algo así, pero no le hablé. Ya era muy tarde igual. Bueno, era muy de mañana. No le hablé, simplemente lo asumí. Lo que sí me llamaba bastante la atención era que yo le miraba que estaba vestido todo de blanco. Tenía una especie de bata blanca y tenía un cabello blanco y el cabello blanco le caía así por encima de la cabeza a lo estilo, a lo Sadako de la de Ringo o del You on the Crunch o The Ring. Creo que le dicen, creo que es el nombre en inglés que le dieron a la película, el aro y el You on the Ranch. Entonces, eh, a pesar de ver que era una mujer, oh, pues sí, ver una mujer que tenía un cabello largo que le llegaba alrededor como a la altura de la cintura, que la luz de la luna iluminaba todo el patio y parte de los pasillos donde estábamos. Yo la miraba bien y a pesar de que la silueta indicaba que era una mujer, aún así eh, mi consciente decía que era mi primo, pero mi subconsciente me decía al mismo tiempo que era una mujer, pero no sé si era por parte del sueño o la flojera que tenía, que realmente me desentendí del tema y empecé a caminar en dirección al baño.
cuando empecé a dar los pasos, como unos 3 4 pasos, sentí o vi por el rabillo del ojo movimiento, así que volteé a ver y vi que se empezó a mover mi primo al mismo tiempo. La verdad no le presté atención, llegué hasta el final del pasillo. Seguía viendo por el rabillo del ojo el movimiento, así que volteé y vi que seguía caminando. La diferencia es de que yo pensé que él iba a girar hacia el baño, hacia donde yo tenía que de ahí girar, pero él no giró, él siguió de frente y atravesó la puerta, porque había una puerta que era la de la puerta principal de salida. Él no podía haber pasado a la puerta sin abrirla ni nada, porque la puerta se dejaba con llave. Di un paso atrás y la puerta estaba ahí efectivamente cerrada y él acababa justo de pasarla. Ahí fue cuando en ese momento me terminé de dar cuenta que en realidad no podía ser mi primo, que acepté la idea de mi subconsciente de que era una mujer. Inmediatamente salí corriendo del baño y me senté en el baño y ahí estuve haciendo, y así como que, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Me voy a estudiar, me voy a acostar. No sabía qué hacer, pero ahí me ponía a pensar en el examen, que me iba a quedar si no estudiaba, porque no había nada. Y pues después de un largo rato de estar ahí, no sé cuánto tiempo habrá pasado, tal vez algunos 10, 15 minutos, no sé, decidí por fin salir y no vi nada. Estaba el lugar exactamente igual, a excepción de que ya no estaba no eran ni sombras, sino que era la persona, se miraba como una persona real, como una figura. Y, lo único es que me empecé como a liar más la cabeza, porque justo en el último momento, cuando yo vi que se iba a atravesar la puerta, noté que no había nada abajo de los pies a donde deberían estar los pies no se miraban los pies de la figura que acababa de ver, y se miraba como un vaho, no se miraba bien, y aparte que la miré como flotando. Me quedé así con esa impresión, así un rato ahí parada viendo el pasillo, pero no se miraba nada, no se escuchaba nada. Al final quise olvidarme de eso y dije, bueno, no importa, no pasó nada. Seguramente fue que venía medio dormida y tuve una especie todavía como de sueño mientras venía caminando, así. Traté de darle una solución lógica, irracional a lo que acababa de observar. Así que despejé la idea y pensé que simplemente había sido un juego de mi imaginación por estar en ese estado de somnolienta y despierta, a pesar de que yo estaba caminando y nunca he sido sonámbula. Bueno, finalmente me lavé las manos y me fui caminando para entrar a la cocina de mi casa. Abrí la puerta, porque la puerta siempre, todas esas partes las dejamos cerradas. Abrí la puerta, encendí la luz. Las ventanas hacia la calle exterior de la cocina estaban abiertas y habían unas cortinas, pero son de esas cortinas de cocina que son bastante pequeñas, que no cubren realmente toda la ventana, sino que solo son como una especie de vuelos, como encajes, una cosa así. No le presté la mayor importancia, la verdad. Seguí en lo mío. Pero observé la hora, eran casi las 4 de la mañana, había transcurrido casi una hora desde lo que yo había visto la figura, de lo que me metí al baño, en lo que decía si salir o no. Entonces pensé que el tiempo me estaba yendo y que tenía que rápidamente terminar mis estudios, y si no me iba a ir fatal en mi examen. Así que encendí la luz de la cocina. Perdón, ya la había encendido. Pasé a la sala a encender la luz de la sala, porque siempre hacía eso, y de ahí apagaba la luz de la cocina y entraba a la sala a estudiar ahí. Pues bien, encendí la luz de la sala, saqué los libros, los puse sobre la mesa, porque yo estudiaba acostada en un sofá. Dispuse la manta con la que me iba a acostar y regresé a la cocina a apagar la luz. En el momento que yo apagué la luz, observé que de afuera se miraba como un reflejo por el lado donde está un árbol un palo de mango que le hicimos. Entonces se observaba como una luminosidad de ahí. Por la hora pensé que tal vez era algún vehículo que iba bajando o personas que iban llegando. No hizo sonidos de carro, ni de que pararan o frenaran o encendieran, apagaran, etcétera, viceversa. No se escuchó nada. No le presté, bueno, pensé, sería
no sé, algún fallo de alguna luz del alumbrado público o algo así. Así que apagué la luz, tomé finalmente un bote de agua y me dirigí hacia la sala. Pero cuando iba caminando, eh, sentí así como una aprensión o un poco de temor, porque empecé a escuchar risas y risas y risas y risas y risas justo ahí en el patio de enfrente donde estaba el palo de mango. Pero no era una risa normal, por decirlo de alguna forma, sino que era una risa un poco macabra, una risa así como socarrona. Yo sé que es algo trillado, pero sonaba exactamente así como de esas risas tétricas que a veces ponen en las películas. Curiosamente el día anterior yo no había visto ninguna película de terror ni nada. Yo soy gran fanática del cine de terror, de cine gore, cine bizarro, pero no había visto, en el día anterior no había visto ni siquiera en toda esa semana porque había estado estudiando. Entonces no podía hacer un efecto reproducido de algo que hubiera visto recientemente. Me agaché, instintivamente me agaché al lado del juego comedor y empecé a pensar, eh, empecé a tratar de darle raciocinio de quién podría ser que estaba pasando en ese momento por ahí y que estaba haciendo eso, que probablemente porque miró el resplandor de la luz de la sala de la cocina y le pareció que era un buen chiste hacerlo. Así que me traté de acercar hacia la ventana para ver quién era la que estaba ahí. Yo sentía como que había una presencia ahí, que había alguien y que estaba riendo hacia en dirección de la ventana de mi casa. Cuando ya me había acercado y me quería como asomar, eh, no, me dio un gran temor, la verdad me dio un gran temor, así que agachada me retrocedí hasta como la mitad de la cocina y desde ahí me puse en pie de puntilla porque desde ahí se podía observar parte de la calle de la casa, enfrente de la casa, y no se miraba nada, no se miraba luz, no se miraba movimiento, pero la risa y seguía y seguía y seguía. La verdad me paralicé y como la ventana estaba abierta me parecía que en cualquier momento podía pasar el niño frente a la ventana, así que le di la espalda y me bajé casi como en tipo guerra sobre mis codos, me crucé a la sala. No sé por qué, me parece bastante ilógico esa actitud y tonta, la verdad. Ahora que lo repienso me parece una verdadera tontería lo que hice, pero en ese momento no me lo pareció. Así que finalmente crucé, me pasé a la sala, me arropé, tomé mis libros y la risa seguía atronadora, fuerte y fuerte y fuerte y risa y risa. Y dije yo, no me vale que se ría todo lo que quiera. Yo no puedo parar, tengo que ponerme a estudiar, si no me va a ir mal en el examen. Así que tomé los libros y me puse a estudiar. En el momento que me puse a estudiar, la risa paró y pensé que ya había terminado todo lo que tenía que terminar. Y en eso escuché como pasos enfrente del pasillo, justo enfrente de la puerta. Porque valga la redundancia, mi casa es de 2 pisos, pero como es una especie de cuesta, la casa está ubicada en un terreno inclinado, por lo que por la inclinación del terreno uno puede acceder a la casa desde la segunda planta. Entonces había en el balcón justo enfrente de la sala donde yo me encontraba, ahí no se podía acceder desde la calle, a menos que se tenga la llave de la casa, ¿verdad?, para poder entrar. Pues bien, escuché pasos, sentí la presencia de alguien que caminaba desde la ventana de la enfrente de la cocina y llegaba hasta frente de la puerta donde yo me encontraba. En ese momento me acordé de muchísimas cosas, de muchas historias de terror que mi papá me había contado cuando yo era pequeña, que era algo similar que a él le había sucedido cuando tenía mi edad. Y me empecé a pensar en eso y dije yo, no, tonterías, ya son las 4:30 creo que era. Mi mañana va a tardar en levantarse, no puede estar sucediendo absolutamente nada. Es probable que sea algún vecino, alguien de la calle que anda haciendo bulla, de gente escandalosa. Y traté de despejar esa duda, esa tonta idea que me había ocurrido en ese momento. Pero la cosa no paró ahí, la cosa es que se oía la risa tronadora
justo ahí, justo a la par mía, a menos de 1,5 metros de la distancia que yo estaba de la puerta, y se oía clarita la voz de la mujer, porque era una voz de mujer riéndose como loca. Eh, yo me congelé y dije así como que no puede ser. ¿Quién está ahí? eh, Me empecé a tratar de lidiar que podría ser que estuviera riendo de esa manera a esas horas y justo enfrente de ahí y que podía estar dentro de mi propia casa. Pero al mismo tiempo la lógica me dice que eso era imposible, que no podía ser nadie y que si sonaba eso tenía que ser afuera de la casa, en el patio o enfrente, en la calle principal. Pero cuando me estaba convenciendo de esa idea, empezaron a tocar la puerta. Y a cada toque que le daba a la puerta como para que la abrieran, más se descontrolaba en risas. Y le pegaba un golpe y se moría como de la risa, pero una risa horrible, ¿no? Entonces me tapé los oídos y dije yo no voy a oír nada. Eso no es real, tú no estás ahí. Claro que lo decía en mi mente, no lo decía en voz alta. Y seguí estudiando. Y empecé a estudiar en voz alta. Y empecé a leer en voz alta las lecciones de inglés y completamente ignorándola. Pero desde ese momento hasta alrededor de las 5:30, que fue la hora que se levantó mi mamá y una tía que vivían con nosotros, la risa no paró y los golpes en la puerta no pararon. A veces por reto bajaban, pero ahí subían, de ahí bajaban, de ahí subían, pero fue continuo. La cosa fue continua, nunca paró. Justo cuando dieron las 5:30, porque pasaba dando la hora pura loca. Y en ese momento sentí que se abrieron las puertas de los cuartos donde estaba mi tía y mi mamá, y las escuché platicando entre ellas. La voz dejó de... Inmediatamente paró todo. Se pararon los golpes, se pararon las risas. Yo tenía mucho miedo todavía. Pero justo en eso me levanté, me asomé a la ventana y no había nadie. Todavía estaba un poco oscuro, todavía no había comenzado a amanecer. Pero no se observaba absolutamente nada. La calle estaba bastante iluminada por el alumbrado público. Y no se observaba absolutamente a nadie por ninguna parte. Estaba totalmente desierta toda la calle. Porque por lo menos si hubiera sido alguien, la hubiera visto que bajara corriendo o alguien que estuviera escondiendo por algún lado. Pero no, no había nada, no había nadie. Finalmente mi mamá se fue a trabajar y yo terminé de estudiar tipo 6 y algo, me acuerdo, 6 punto algo así. Y ya solo habíamos quedado con mi... 6 y 5, 5 a 6, 6 días, no sé, por ahí. Tampoco están exactas las horas. Yo estaba listando todas mis cosas, guardándolas, y clarito escuché que gritaron mi nombre, que gritó mi nombre mi tía. Entonces me levanté del suelo donde estaba recogiendo todos los papeles que había estado usando para estudiar y fui corriendo y fui hasta el área donde ella estaba hasta afuera, estaba fuera prácticamente de la calle, y le pregunté qué necesitaba, qué sucedía, y me dijo que nada. Entonces yo le dije que acababa de escuchar que me llamaba y me dijo ella que no, que en ningún momento me había llamado. Entonces mi abuela y mis otros familiares que vivían con nosotros en ese momento en la casa no estaban, solo estábamos nosotras. Y mi hermano todavía no se había levantado, y la voz de mi hermano obviamente no va a parecer de una mujer señora, ¿verdad? Una señora ya de 40 años. Finalmente, bueno, dije, bueno, tal vez me engañó la mente. Me fui para nuevamente a la sala a terminar de guardar mis cosas para el examen. Porque no, solo teníamos el examen y nos regresábamos a la casa. Entonces me puse a realizar las cosas que iba a llevar. Y en eso entró a la sala mi tía y me preguntó que qué necesitaba. Y le dije yo que nada. Entonces me dijo que para qué la había llamado. Entonces le dije que yo no la había llamado en ningún momento. Entonces me dijo que clarito había escuchado que yo la había llamado gritándole. Y le dije que no. Y bueno, pasó. Ella se fue. Y justo cuando estaba terminando de arreglar todas las cosas, volví a escuchar que me hablaba, pero era una voz más baja, profunda, y decían Sayuri y así, no sé. Y yo me asomé a la cocina porque era donde escuché la voz, y la cocina estaba cerrada y no había, porque estaba encerrada obviamente, y no había nadie ahí. Igual volví a salir, le volví a hablar a mi tía, y mi tía igual no estaba ahí cerca, sino que estaba un poco alejada del área donde yo estaba, y nuevamente me dijo que no, que ya no me había llamado. No sé lo que sucedió. Cuando pasó eso por tercera vez, que yo escuché la primera vez, de ahí mi tía y después yo le platicé a mi tía y le comenté lo que había sucedido.
me dijo que era bastante peculiar lo que había sucedido. Me comentó algo que le había pasado a ella, curiosamente, algo similar, pero ella asumía que era otra persona. Quizás las contaré en otro capítulo. Pero sí, fue bastante extraño, un poco técnico. Me dio bastante miedo, en el momento me dio bastante miedo. Pero lo raro es que no me daba un miedo de entrada, sino que un miedo paulatino. Porque las cosas no... O sea, la mayoría de la gente siempre cuenta una historia de terror y dice, yo vi algo fugazmente y pasó así de un solo y ya. O yo escuché que alguien gritaba, o yo escuché un grito, pero solo un momento, o un momento y bastante espaciado la siguiente vez. Pero lo que a mí lo que me indicó la nota de pánico en todo el suceso fue lo largo del suceso en sí. No me pasó algo a mí directamente, pero el hecho de que estuviera esa constante ahí fue la que me tendió como a desequilibrar o causarme miedo, como fue el caso que les decía de cuando vi el espectro o la figura o no sé qué era, o una sombra o lo que fuera, que yo pensé que era mi primo. Fue un largo rato, fueron aproximadamente quizás unos 2-3 minutos, porque yo estuve largo rato contemplando la luna, lo vi a él ahí parado, o vi ahí la figura de la mujer. Me quedé un buen rato observándola, no se movía ni nada, no me pareció rara, parecía una persona normal, aunque nunca miré su rostro, nunca miré su piel, solo miré su cabello y su vestido. Y tampoco vi sus manos. Pero me pareció una persona normal, no pensé que fuera... No sentí como se viene un espectro en ningún momento. Y a medida fui caminando y sentía que por el rabillo del ojo que se movía algo, yo volteaba e iba a una velocidad normal, o una velocidad así como yo, despacio. No iba corriendo, no volaba, no iba así como flotando en la velocidad de luz, para nada. Y el momento en el que yo entré en pánico fue cuando la vi atravesar la puerta. Yo sabía que la puerta estaba cerrada y que tendría que haber visto ademán de que abría la puerta. De ahí la otra es cuando escuché las risas, y más cuando estuvieron enfrente de la sala en la que me encontraba, y que fueron prácticamente constantes como por una hora aproximadamente. Entonces, todas las pequeñas cosas no me encuentro explicación hasta el día de hoy. Y menos que simplemente fue un suceso así extraño. No sé quién era, no sé por qué se oían las risas. Yo no dejé de estudiar a esa hora, siempre me seguí levantando a esa hora, siempre lo estuve haciendo durante todos mis años. Y me pasaron muchas cosas más adelante, eso sí, no lo puedo negar. Pero no tengo idea, no lo sé, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes, el que esté escuchando esta historia, qué es lo que pudo haber sucedido, o qué fue lo que pudo haber hecho que yo escuchara esas cosas. No puedo decir que estaba concentrada en lo grito, porque no lo estaba. Yo estaba concentrada en mis estudios y se oía, solo escuchaba de fondo los golpes y las risas. Nadie más que yo lo escuchó. Si lo hubiera escuchado yo más, y gran escándalo, probablemente se hubieran despertado, porque tienen sueño bastante ligero en mi casa, excepción mía. Pero, como les digo, fue un suceso, una historia de terror que quería compartir. Espero que les haya agradado. Y en otra próxima grabación les comentaré otra historia que me haya ocurrido. Tengo unas cuantas varias antes de comenzar a contar sobre una historia de terceros o de familiares. Que tengan un bonito día y muchos éxitos en todas las cosas que estén haciendo. Échenle ganas. Cuídense. Nos escuchamos en otra oportunidad. Un saludo muy fuerte. Bye bye.